por los laxantes, ya entendiendo primero qué es el estreñimiento. El estreñimiento es un trastorno funcional, ¿no es cierto? Hay disminución de la frecuencia de evacuaciones, las deposiciones son duras, sensación de evacuación incompleta. Normalmente debe hacerse diario, ¿no? Pero se puede permitir hasta cada segundo, tercer día máximo, verificar, pero si eso ya se comienza a considerar un problema, entonces hay que estudiar, ¿no? Hay que hacer una radiografía del abdomen, descartar algún problema obstructivo, y si no hay, es un trastorno funcional del colon, o a veces son trastornos defecatorios que están en el recto, en los soportes que tiene el recto, algunas veces. Es un trastorno relativamente frecuente y sus causas generalmente son reversibles. Asientan en una dieta inadecuada, con un déficit de fibra, ¿ya? Un déficit de fibra que viene en las frutas, en las verduras, en las cáscaras de los cereales, ¿no? A veces hay trastornos hormonales, el hipotiroidismo, por ejemplo, la diabetes, trastornos neurológicos, problemas de la columna, trastornos de otro tipo, o alguna enfermedad que pueda estarlo causando, ¿no? Pero si no la hay, entonces la mayor parte de lo que tiene es un estreñimiento crónico, que la mayor parte es idiopática y es un trastorno de la motilidad colónica. El colon no funciona bien y la principal causa justamente es una inadecuada ingesta de fibra, de líquidos, poco ejercicio y de repente una exagerada ingesta de carbohidratos simples, todo lo que es pasteles, arroz, ese tipo de carbohidratos simples. Entonces, el manejo del estreñimiento, lo más lógico es corregir esos problemas, garantizar un ingreso de fibra bajo la forma de frutas, verduras, cáscara de cereales, salvado, como vamos a ver las diferencias que tienen, y una buena ingesta de líquido. A veces puede haber trastornos emocionales de trasfondo asociados o secundarios, hacer actividad física. ¿Para qué? Ver la medicación crónica que reciben, porque a veces pueden haber medicamentos eso generalmente corrige el estreñimiento. Algunas veces hay que insistir un poco con lo que es fibra, ¿no? La fibra es un formador de volumen dentro del colon y eso estimula al colon para que se mueva, genera estímulo peristáltico y entonces se puede reforzar un poco más la ingesta de fibra natural que está en la cáscara de los cereales, que se conoce como salvado, que es la fibra insoluble, que es la que más beneficio trae, y la fibra soluble, que está en las frutas y verduras, que es la hemicelulosa, la pectina, ¿no? Hay fibra farmacológica también, donde hay fibra tipo salvado en los policarbonatos, en la metilcelulosa, que vienen como preparados ya farmacológicos. Y este psyllium es un preparado, es una sustancia natural, es un mucílago, pero viene también como preparados farmacológicos, se consigue en la farmacia y es una fibra parecida a la de las frutas y las verduras. En cambio, esta fibra sintética es una fibra muy parecida a la fibra de salvado, producen el mismo efecto, pero es farmacológico. Algunas veces, por un tiempo, para corregir el estreñimiento o apoyarse a vaciar el colon inicialmente, hay que dar laxantes, pero el uso de laxantes siempre debe ser muy temporal, por muy poco tiempo, y cuando ya se regula la motilidad, ya regresas a lo que es el mantenimiento más lógico, que es el que está escrito más arriba. Los laxantes tienen otras utilidades también, no están allí para el
si no están, por ejemplo, para preparar pacientes para operarlos del colon o para hacerles endoscopías del colon, o a veces para cirugía perianal después de la cirugía o para problemas perianales, para que el paciente no puje y tenga las deposiciones sueltas, o en la diverticulitis también se puede dar laxantes con otros objetivos que no son los de tratar el estreñimiento. El estreñimiento no se debe tratar con laxantes, sino se debe tratar, como hemos dicho anteriormente. Pero de todas maneras, hay una serie de fármacos que entran dentro de la clasificación de los laxantes. Hay algunos que trabajan en la luz, esos que no se absorben, nada, trabajan en la luz, son los coloides hidrófilos. Esa es la fibra, ¿ya? Esa es la fibra que hemos escrito, ¿ya? Hay unos de luz que son osmóticos, que lo único que hacen, como el manitol, por ejemplo, o la lactulosa, es jalar agua dentro del intestino. Entonces esa agua recorre por presión y va a salir por el ano, pero no estás haciendo una estimulación de la motilidad. En cambio, cuando tú comes fibra, la fibra se hincha dentro del colon y estimula el músculo colónico, y es el colon el que hace el trabajo. Pero cuando tomas un laxante osmótico, esa no es la situación, sino es simplemente agua que discurre. Otros que actúan en la luz son como grasas, son como humectantes, ese es el dopusato, ya los vamos a ver. Hay otros que actúan irritando el epitelio colónico, esos son los difenilmetanos y las antraquinonas. El difenilmetano es el bisacodil, las antraquinonas son el té de punis, y acá también entra el aceite de ricino, que está presente en la cáscara de los cereales, sobre todo de los frijoles, pero antes se extraía, ahora también se extrae para otros usos, pero antes se extraía el aceite de ricino de la cáscara de algunos cereales para producir un extracto, un aceite de ricino que se daba para manejar el colon. Hoy ya no, porque el mecanismo de acción que tiene es irritante, produce irritación en el endotelio y eso desencadena motilidad del colon, pero esa irritación, si se persiste dándole el tiempo en el tiempo, puede generar inflamación colónica y puede generar hasta cáncer. Entonces, por eso ya no se usa con eso. Y por último, hablo de los procinéticos. Hay unos procinéticos agonistas de receptores de serotonina 5-HT4, que es el tegacerot, donde actúa este medicamento. La fibra fermentable, o sea, la fibra de las frutas y verduras, es una parte de las frutas y verduras que no se absorbe, llega al colon y las bacterias fermentan esa fibra, utilizan esa fibra, la degradan y liberan ácidos grasos, y esos ácidos grasos tienen efecto procinético fisiológico sobre el intestino, no irritante, sino fisiológico. ¿Ya? Entonces, la fibra vamos a tratarla con mayor cuidado. Acá hay otra clasificación, más o menos de los mismos que hemos visto en los laxantes. Hay laxantes formadores de volumen, donde está la fibra, todo esto es fibra. El salvado ya sabemos que es la fibra no hidrosoluble, que no se fermenta, que está en la cáscara de los cereales. Y la pectina y la hemicelulosa es la fibra fermentable, que está en las frutas y verduras. El psyllium es una goma, un mucílago, que trabaja como las frutas y verduras. Y estos son fibras sintéticas, ¿ya? Sustancias tensoactivas, medias detergentes, es el dopusato, que hace que las heces resbalen mejor en la superficie del colon. Y la lactulosa es un laxante osmótico, que si tú la das en dosis alta puede producir rápidamente la laxación, pero si lo das en dosis baja va a demorar un poco más, ¿ya? Hay otros laxantes también. Muy bien, entonces vamos a ver primero la fibra, que ya hemos hecho una introducción de todo eso, vamos a verlos cada uno de ellos. La fibra es la parte que no se sujeta a digestión enzimática en el tubo digestivo, llega al colon y en el colon actúa, dependiendo del tipo de fibra que sea, ¿ya? Hay fibra que no fermenta y hay fibra que fermenta. La fibra que no fermenta es una fibra no hidrosoluble, entonces las bacterias no pueden trabajar sobre ellos, esto no fermenta, no se disuelve, ¿verdad? Pero dentro de ella jala agua como si fuese una esponja, ¿sí? Y eso hace que se distienda el bolo fecal
que sea grande el foro fecal, y eso estimula el colon para la peristalsis. Esto es lo más efectivo que existe para la motilidad colónica, para mejorar el tránsito. ¿Dónde está este tipo de fibra? En el salvado, es decir, en la cáscara de los cereales. Y bioquímicamente es la celulosa o la lignin, en la cáscara del frijol, de las lentejas, de algunas frutas también hay cáscara de esa. Pero lo que tiene más las frutas es lo que está acá. La fruta y verdura, lo que tiene es pectina y hemicelulosa. Esa es una fibra que sí se disuelve y que sí se fermenta en el medio intestinal, y las bacterias liberan de este contenido, luego de que se ha fermentado y se ha disuelto, ácidos grasos de cadena corta que son procinéticos en el apetito. Pero la fibra también tiene un poco de este tipo, las frutas y verduras, de esta fibra, no toda fermenta. Entonces, esa que no fermenta va a actuar aumentando el bolo fecal. Si bien es cierto, este es el mejor efecto, la fruta tiene los dos, pero no llega a tener la gran virtud que tiene el salvado. El salvado es más franco en ese sentido. Pero la fruta produce los dos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que comer los dos tipos de fibra. ¿Ya? Esto más o menos es lo mismo. Así como hay esta fibra que hemos estado describiendo, la no polisacárida es la del salvado, la poco hidrosoluble, la que no se fermenta, que hace mucho bolo fecal y es muy buena para el tránsito. Y los polisacáridos son los que están en la fruta y verdura, que es la hemicelulosa y la pectina. Esta sí es hidrosoluble, sí se fermenta. Y una parte de esa fibra también funciona como bolo fecal, pero la mayor parte funciona como procinética, por lo que le hemos dicho. El psyllium es una goma, que es una especie de fruta-verdura, que estaría entonces con ese mismo raciocinio. Y también hay fibra sintética que se vende en las farmacias, que es una fibra tipo salvado, que la pueden conseguir también en forma comercial. ¿Ya? Si hay una obstrucción del colon, no se puede tratar con fibra, no hay otras formas de tratar la obstrucción del colon. La fibra sirve para evitar el estreñimiento, para combatir el estreñimiento y para también disminuye el colesterol, tiene otras cosas beneficiosas, y es un factor que detiene el desarrollo del cáncer en el colon, porque faculta el movimiento y la limpieza colónica permanente y mantiene saludable el colon y con una buena peristalsis por todo lo que hemos dicho. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a la fibra. Ahora vamos a revisar algunos laxantes. Y habíamos hablado de unos laxantes de luz que trabajan por medio osmótico, ¿no? En cambio, la fibra no es osmótica, la fibra es higroscópica, porque ella se hincha, aumenta su volumen. En cambio, estos laxantes son osmóticos, simplemente jalan agua, entonces ellos no se hinchan, sino que el medio del intestino se vuelve agua, y uno tiene como una diarrea. Eso es un laxante osmótico. Ya acá arriba dice laxante osmótico. Esos laxantes osmóticos pueden ser salinos o pueden ser azúcares. Dentro de los salinos está el sulfato de magnesio, el hidróxido de magnesio, el picosulfato de sodio, que tienen sus nombres comerciales, la sal de Andrus, la leche magnesia, el agarol. Y existe uno que se usa mucho hoy día, que es la fosfosoda. La fosfosoda, su nombre comercial es Evacuol, y viene en enemas y viene también para tomar. Evacuol enema y Evacuol oral. Cuando tú tomas esto, un frasquito de 30 centímetros, 35 centímetros cúbicos, jala tanta agua dentro del colon que te vienes en diarreas, ¿ya? Y son laxantes salinos, y así es como trabajan, ¿ya? En la otra contraparte hay otros que hacen lo mismo, pero que ya no son sales, sino son azúcares. Ahí está la glicerina, que es un alcohol azúcar, que no se puede poner por vía oral por esa razón, se da solamente en enemas, es irritante, entonces no se puede dar muchas dosis. Está la lactulosa, que su nombre comercial es Lipedin, ese sí se toma por vía oral, 15 centímetros, se puede tomar una vez al día, 3 veces al día, 4 veces al día, dependiendo cuánto quieras tú producir la laxación o la catarsis, que es la evacuación de todo el colon, ¿no?
ahí regulas tú la dosis. El mannitol también es un ente osmótico que podría servir para lo mismo. Y el otro es el polietilenglicol. El polietilenglicol viene en unos sobres que tienen polietilenglicol, que es un laxante salino osmótico, pero además tiene una mezcla de electrolitos para que no te deshidrates mucho cuando empiezan las diarreas. Porque cuando usas un laxante osmótico en alto volumen, como en alta dosificación, como la fosfosoda o la lactulosa en alta dosis, o el polietilenglicol, van a empezar diarreas, entonces tienes que hidratar al paciente. El polietilenglicol tiene la virtud que ya trae de por sí unas sales hidratantes, pero el polietilenglicol es muy molesto porque tienes que tomarte 4 sobres de polietilenglicol que vienen a ser 4 litros de preparado, tomándote un vasito cada 15 minutos, y muchos empiezan a vomitar a partir del tercer, cuarto vasito, es muy molesto. En cambio, la fosfosoda es muy práctica porque es apenas un frasquito de 30 centímetros que lo diluyes en Inca Kola y te lo tomas y ya comienzan a... Pero ya es la preferencia de cada médico o de cada servicio el que puedas hacer, ¿no? La cosa es que mientras induzcas diarrea con estos laxantes para preparar el colon para una cirugía, para una endoscopía, tú tienes que asegurarte que el paciente se hidrate, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, lo tienes que mantener hidratado. Si es por vía oral, pero más práctico, le puedes hacer tomar Gatorade. Cada diarrea que hagas le dices, tomas Gatorade con cucharita, poco a poco, y te vas hidratando. Entonces, yo no veo más práctico usar la fosfosoda, pero polietilenglicol se puede usar igual también. La molestia son los vómitos y el que tienes que tomar 4 litros comparado con un vaso. Ahí están los dos. Acá está la glicerina, que viene solo para vía rectal, en supositorio o en enema, ya hemos hablado de él. Acá está la lactulosa, que su nombre es el Lipevin, es un laxante osmótico que se usa para laxación y a veces también para catarsis, o sea, para limpiar todo el colon. Simplemente es cuestión de dosis. La ventaja de la lactulosa es que acidifica el colon. No la ventaja, sino la diferenciación. Produce un pH ácido en el colon y eso hace que el amoníaco a ese pH se ioniza y no se absorba. Entonces, por eso la lactulosa en unas dosis determinadas sirve muy bien para la encefalopatía hepática. Cuando tú produces ya 3 cámaras de deposiciones al día o cámaras con un pH de 5, entonces ya puedes decir que el pH está en tal magnitud que no se va a absorber el amoníaco, y eso va a ser beneficioso para los pacientes que tienen insuficiencia y encefalopatía hepática. Ese es otro uso que tiene la lactulosa. El polietilenglicol es un laxante de azúcar, que ya lo hemos escrito como viene en sobres. Uno va tomando y van apareciendo las diarreas, ¿no? Hay que evitar deshidratarse. El docursato es un laxante humectante, es como una grasa que uno se pone como veneno, ¿ya? Y viene mezclado también con sorbitol, que es un laxante osmótico, se pone como enema y faculta la evacuación del recto. Es una opción también el docursato, ¿ya? Luego vienen los laxantes estimulantes que inflaman y irritan el enterocito. Ya los hemos dicho, ellos aumentan la producción de óxido nítrico, varían la producción de AMP cíclico a través de este mecanismo irritativo o inflamatorio. Por eso son peligrosos a larga data, porque pueden producir cáncer. Ahí están los difenilmetanos, las antraquinonas y el aceite de ricino. Eso del cáncer sobre todo es para el aceite de ricino, que ya no se usa por esa razón. Las antraquinonas y los difenilmetanos todavía se pueden usar. Este viene como el T-Becunis, este viene como Dulcolax, ¿ya? Los difenilmetanos es el Dulcolax. Son tabletas que incluso vienen con sabor a chocolate y la puedes comer y va a producir una laxación por mecanismo irritativo. Lo mismo que las antraquinonas, que es el T-Becunis, que tiene xenócidos. Se absorben un poquito, pero lo que hacen sobre todo es provocar contracciones en el colon
por fenómeno irritativo. Y el aceite de ricino, que esto sí también produce lo mismo, pero puede ser tóxico para el epitelio colónico y por eso ya no se usa, ¿no? El colon catártico se llama cuando una persona ha abusado mucho de distintos tipos de laxantes y el colon ya no se contrae, es como un gran saco que el músculo se ha atrofiado. Y a veces hay que operar a esos pacientes y sacarles un pedazo del colon. La idea es no llegar a eso, ¿no? Y para eso hay que modificar hábitos, hay que ingerir fibra y no estar tomando laxantes porque eso puede producir un problema del colon. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre lo que es laxantes? Entonces ahora vamos a hablar sobre antidiarreicos, que es el otro lado. En la diarrea, el problema es la deshidratación que te da la diarrea. Entonces, cuando un paciente tiene diarrea, lo que uno tiene que hacer es evitar que se deshidrate, ¿no? Y entonces tienes que rehidratarlo. Si el paciente tolera la vía oral, lo rehidratas por vía oral. Si el paciente no tolera la vía oral, lo rehidratas por vía endovenosa. Pero lo importante es que no se deshidrate para que no tenga insuficiencia renal, no tenga problemas. En algunas diarreas crónicas o molestas, a veces es necesario dar antidiarreicos como sintomático, ¿no? Pero lo principal es indagar cuál es la causa de la diarrea y tratarla. Si es una infección, tratarla. Si es alguna otra cosa, tratarla también. De tal manera que hay antidiarreicos que pueden trabajar en la luz y antidiarreicos que disminuyen la motilidad del colon y la secreción del colon. Los que trabajan en la luz son algunos que vamos a ver. La misma fibra puede ser un poquito antidiarreica en las diarreas crónicas, sobre todo en el colon irritable. El colon irritable es un problema del colon, donde a veces el paciente está con estreñimiento y otras semanas está con diarreas. Eso es el colon irritable, ¿no? Entonces, la fibra va a controlar las dos cosas, las diarreas y el estreñimiento, porque su efecto higrófilo o hidrófilo así va a trabajar, ¿ya? Va a jalar el agua en exceso, va a hinchar y va a regular la motilidad del colon. Entonces eso es, por ejemplo, la fibra puede ser considerada como antidiarreico en ese aspecto también. Ya vamos a ver qué cosa es colestiramina y bismuto, y los que disminuyen la motilidad colónica son los opioides y los agonistas alfa 2. Entonces ahora los vamos revisando. Entonces, aquellos antidiarreicos que trabajan en la luz del colon trabajan por efecto higrófilo o hidrófilo. Puedes dar signo, puedes dar cualquier fibra con ese objetivo también, ¿ya? E incluso puedes dar fibra sintética, que es esta que ya la conocemos, ¿ya? El caolín también puede trabajar ahí, aunque no se usa mucho. Es una arcilla, pero que además viene con pectina, que ya sabemos que es una fibra. Eso une toxinas, endotoxinas bacterianas y puede apoyar en el caso de una diarrea infecciosa incluso o no infecciosa también. La colestiramina es un fármaco que vimos cuando estudiamos hipolipemiantes. Es una sustancia que quela los ácidos biliares. Es un intercambiador de ácidos biliares, ¿ya? Es una resina de intercambio iónico que viene con cloro. Entonces, cuando ella entra al intestino, libera el cloro, pero jala el ácido biliar, quela el ácido biliar. Entonces sirve para las diarreas de ácidos biliares. ¿Y quiénes tienen diarrea por ácidos biliares? Los pacientes a los cuales se les ha resecado por cirugía, por traumatismos, etc., el ilio, gran parte del ilio. Porque en el ilio es donde se lleva a cabo la circulación enterohepática, o sea, los ácidos biliares se absorben en el ilio, regresan al hígado y vuelven y están así, ¿ya? Estos pacientes en los cuales se les ha resecado el colon no tienen ilio, entonces los ácidos biliares ya no se absorben, sino pasan de frente al colon, irritan el colon y producen diarrea. Esas son las diarreas por ácidos biliares. Otros en los cuales hay salida de líquido intestinal, donde la colestiramina puede ayudar, es en los pacientes que se les ha resecado el colon, se les ha hecho una cirugía y se les ha dejado el ilion acá. Entonces el ilion bota como una diarrea
a la bolsa de colostomía, tú quieres disminuir ese volumen, puedes darle esto, que son las colesteraminas. ¿Qué va a hacer la colesteramina? Va a entrar, va a agarrar el ácido biliar, que ya no deja que se vaya al pulmón, y entonces produce, evita las diarreas por ácido biliares. En las ileostomías no funciona mucho esto, lo que más funciona es la loperamida, que vamos a ver ahora. La colesteramina o resinas de intercambio iónico sirven fundamentalmente para los pacientes en los cuales se les ha resecado el colon y tienen diarreas por ácido biliares. El bismuto ya lo conocemos, combate el Helicobacter pylori, es antiinflamatorio, antisecretorio, antimicrobiano. Entonces, por todo eso puede servir como para una diarrea, sobre todo la famosa diarrea del viajero, es que tú eres turista o alguien viene de turismo aquí y presenta una diarrea infecciosa leve, se le puede dar bismuto, ¿no? El bismuto tiene una capacidad antisecretoria, antiinflamatoria, anti-Helicobacter pylori y antibacteriana, entonces todo eso va a ser beneficioso. Viene de color rosado, es el subsalicilato de bismuto, el bismutol. Puede venir en tabletas o en jarabes, se toma. Las bacterias metabolizan el bismuto y producen deposiciones negras o hacen que la lengua se ponga negra por el sulfuro de bismutos que las bacterias producen a partir de este subsalicilato de bismuto, ¿no? Entonces ese es un efecto adverso que suele tener el uso del bismuto. Muy bien, ahora salimos de los antidiarreicos luminales, vamos a aquellos que disminuyen la motilidad del colon, y ahí hay uno muy importante que es la loperamida. Porque es muy conocido que los opioides, ¿ustedes han hecho opioides? Los opioides tienen muchos efectos adversos, depresión respiratoria, etc. Pero tienen unas reacciones adversas y colaterales que es el estreñimiento y la midriasis. Y a esos efectos colaterales no hay tolerancia, no disminuyen. Un paciente que consuma opioides siempre va a estar midriático, siempre va a estar estreñido, ¿ya? Es una marca del que consume opioides generalmente. Entonces se pueden usar los opioides cuando yo quiero que un paciente estreña. Por ejemplo, de las ileostomías que les dije. Entonces una cirugía, dejas el ilion acá y entonces sale mucho. ¿Quieres que salga menos? Le das opioide. Antes se daba opioides, hoy se dan derivados de los opioides como la loperamida, que ya no producen depresión respiratoria ni depresiones del sistema nervioso central, pero sí son buenos astringentes, son antidiarreicos. Y actúan igualito que los opioides, estimulando receptores MU, y los puedes dar hasta 16 miligramos, y siempre son muy buenos para disminuir esa tasa de gasto de las ileostomías, ¿ya? Se pueden usar en otro tipo de diarreas también, o en incontinencia anal. Hay gente que ha perdido la continencia anal por distinta causa, entonces se le sale, se le puede dar loperamida. ¿Por qué? Porque los opioides disminuyen la motilidad intestinal y contraen los esfínteres, por eso producen estreñimiento. La loperamida es como un opioide, pero que no produce trastornos del sistema nervioso central, pero sí trae estreñimiento por disminución de la contracción del peristaltismo y espasmo de los esfínteres. Entonces puede servir en la incontinencia. Nunca se puede dar opioides ni algo parecido a los opioides en niños pequeñitos, porque el niño pequeñito puede reaccionar absolutamente drástico y ante un opioide o una loperamida hacer una insuficiencia respiratoria y morir incluso. Entonces menores de 2 años nunca se deben usar, ¿ya? Reacciones adversas puede ser hilo incluso, que ya no por el opioide. La clonidina. La clonidina es que viene como catrapezán, es un agonista alfa 2, ¿no? Cuando han hecho el simpático, has visto que el alfa 2 es un inhibidor, es un estimulante, es un receptor presináptico que disminuye la descarga simpática y disminuye la carga del tono simpático del organismo.
Entonces hay drogas que estimulan esos receptores y disminuyen el tono simpático del organismo. Esa es la clonidina y la ¿cómo se llama el otro? La metildopa, ¿no? Bueno, la clonidina se puede usar en algunas diarreas porque la clonidina puede ir al sistema entérico intestinal, esto lo vamos a entender más en procinéticos, y regular la función del sistema entérico que se ha alterado en neuropatías de pacientes que tienen problemas neurológicos o en neuropatías de los pacientes diabéticos. El sistema nervioso enteral está enfermo y se producen diarreas crónicas. Ese sistema nervioso enteral en esas circunstancias se puede regular con clonidina, ¿verdad? Se puede usar. Va a haber de repente algunos efectos adversos como ortostatismo y todo, que derivan de que la clonidina frena el tono simpático, depresión, fatiga. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver con laxantes. Y ahora vamos a pasar a otra parte de la clase, que son los procinéticos. Fármacos que modifican el mecanismo contráctil, la motilidad del tubo digestivo, ¿ya? Y sirven para, se llaman procinéticos, y sirven para algunos trastornos funcionales del intestino. O sea, acá no hay un tumor, no hay una obstrucción que está generando el trastorno de la motilidad, es un trastorno funcional, no se contrae bien, no funciona bien, no hay organicidad. Hay una serie de trastornos funcionales, hay enfermedades ya específicas como la enfermedad de reflujo gastroesofágico, donde el ácido se va hacia el esófago, que no debe suceder, hay un trastorno funcional. Entonces ahí se pueden usar procinéticos. Hay síndromes, como el síndrome de la gastroparesia, que se ve en ancianos, se ve en diabéticos, se ve en pacientes hipotiroideos, en pacientes con trastornos neurológicos. Hay gastroparesia. O a veces el esófago es el que no se contrae bien, hay una especie de acalasia, se llama, no hay buena contracción del esófago y relajación del esfínter. A veces esos pacientes terminan en cirugía, pero también se tiende a tratar mucho con esos procinéticos a esos pacientes que tienen trastorno de la motilidad esofágica. Entonces hay trastornos de la motilidad gástrica, de la motilidad esofágica, reflujo gastroesofágico, y a veces síntomas nomás o síndromes como la dispepsia, como el intestino irritable. Entonces allí los procinéticos pueden ser útiles, ¿ya? ¿Qué es un procinético? Aquel que mejora la contracción coordinada del intestino. Tiene que ser una contracción coordinada, ¿no? Entonces, para eso hay que hablar algo del sistema nervioso enteral. El sistema nervioso enteral es una red neuronal enorme, más grande que la cerebral, algunos dicen, y que está en todo el intestino, desde la boca al ano, ¿ya? Y tiene un componente en el músculo del intestino, que es el que hace el control muscular, que es el plexo de Auerbach, que es donde actúan los procinéticos, y un componente submucoso, que es el que tiene que ver con la secreción y con la vasodilatación, que es el Meissner. Los procinéticos trabajan sobre todo acá en el Auerbach, ¿verdad? Este sistema nervioso entérico es un sistema nervioso que trabaja por sí solo, pero recibe la influencia endocrina, autonómica y del sistema nervioso central. Es un sistema muy complejo que se entiende muy poco, cada vez se entiende un poquito más. Acá hay algo muy burdo de él, que es la peristalsis más básica, que es lo que se entiende, ¿no? Pues acá tienes el bolo alimenticio. El bolo alimenticio estimula, o puede ser bolo colónico, estimula la superficie de la mucosa y estimula unas células enterocromafines que liberan serotonina. Y esa serotonina estimula las terminaciones de una neurona que viene del plexo muscular, que se llama la neurona aferente primaria intrínseca. Estimula. Entonces el estímulo llega y estimulan a la neurona aferente primaria intrínseca. Esa neurona tiene interneuronas hacia
la boca y hacia el ano, o sea, hacia arriba y hacia abajo, ascendente y descendente. Hacia arriba tiene una interneurona que estimula a la neurona motora activadora que libera acetilcolina, y eso provoca contracción. Y en forma descendente estimula una neurona inhibidora descendente que libera óxido nítrico y provoca relajación. Entonces acá vamos a tener contracción detrás del bolo y relajación delante del bolo. Entonces eso hace que el bolo pueda avanzar. ¿Ya? Debe ser mucho más complejo eso, pero esto es algo de lo que se entiende. Los procinéticos, que son los fármacos que vamos a analizar, actúan aquí, en la neurona motora activadora. La neurona motora activadora es una neurona colinérgica que libera acetilcolina y contrae el músculo para empujar el bolo. Entonces acá la tenemos. Esta es la neurona motora activadora. ¿Qué hace esta neurona motora activadora? Libera acetilcolina, eso controla el músculo liso y viene la peristalsis. Pero esta neurona tiene unos puntos regulatorios a través de receptores. Por ejemplo, tiene receptores de acetilcolina, de tal manera que una interneurona colinérgica puede estimular los receptores y estimular la contracción. Tiene receptores de dopamina, D2, donde la dopamina, si los estimula, inhibe a la neurona. Entonces la neurona no trabaja, no hay contracción ni peristalsis. Y tiene unos receptores no adrenérgicos, no colinérgicos, que son estimulados por una interneurona inhibitoria que inhiben a la neurona, entonces no se controla. Entonces, ¿qué será un procinético? Un procinético es aquel que aumenta esta descarga, pero disminuye la estimulación de D2 y disminuye la estimulación aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, así, al inhibir la inhibición, estimula a la neurona motora, al inhibir esta inhibición, la estimula, y al potenciar la estimulación de este receptor, la activa y entonces provoca la contracción. ¿Tú puedes dar acetilcolina y vas a provocar contracción acá? Sí, pero vas a provocar una contracción masiva, horrible, que el paciente va a tener diarreas, vómitos, dolor. Eso no es un procinético, ¿no? Y además va a haber un montón de secreción y va a haber efecto no solo muscarínico, porque esto es muscarínico, sino también nicotínico a nivel ganglionar, a nivel suprarrenal, a nivel cardiovascular, un montón de cosas. Ahí sí le va a ocurrir, porque el paciente tiene dispepsia, le vas a meter acetilcolina. No, sería un crimen. Hay fármacos ya solo muscarínicos, como el betanecol, pero igual son muy difusos. El paciente va a tener cólico, va a tener diarrea, va a tener vómito, todo eso es muscarínico. Y además va a tener secreción, no solo contracción, y a ti lo que te interesa es la secreción. Entonces el betanecol tampoco entra pues como función, como procinético. En cambio, cuando tú manejas estos receptores y manipulas más finamente la neurona motora activadora, ahí sí eres un procinético. ¿Por qué? Porque induces una contracción coordinada o potencias la contracción coordinada del intestino. Entonces ahora vamos a ver esta neurona, pero a la luz de los procinéticos, ¿ya? Muy bien, es la misma neurona motora activadora que libera acetilcolina, provoca la contracción. Esta neurona motora activadora tiene receptores colinérgicos que son estimulados por una interneurona activadora que también es colinérgica, entonces activa. Pero esta interneurona activadora es estimulada en receptores de serotonina 5-HT4. Entonces ahí tienes la metoclopramida y la cisaprida, que sí son procinéticos. ¿Qué hacen? Estimulan receptores 5-HT4. Entonces, ¿cómo es que trabajan? Estos estimulan receptores de serotonina tipo 4 y estimulan a la interneurona activadora, la cual libera acetilcolina y estimula la contracción. Es un procinético. No es como la acetilcolina y el betanecol, es mucho más fino, mucho más sutil. Otra forma de estimular la interneurona, yo ya sé que los receptores de dopamina inhiben a la neurona. Entonces en el sistema nervioso entérico hay neuronas dopaminérgicas
que frenan a la neurona motora activadora. Entonces hay drogas que vienen y ocupan el receptor y evitan que la dopamina funcione como inhibición de esta neurona. Esos son bloqueantes de dopamina. La metoclopramina bloquea D2, entonces funciona. Y un fármaco que también funciona ahí es la domperidona. Entonces el bloqueo D2 de la metoclopramina o la domperidona hacen que no se pueda inhibir esta neurona y que haya un efecto procinético. Y finalmente habíamos visto que esta neurona motora también tiene receptores no adrenérgicos, no colinérgicos, estimulados por una interneurona no adrenérgica, no colinérgica, que a su vez es estimulado por receptores de serotonina, pero tipo 3, ya no tipo 4. Si tú estimulas este receptor, estimulas esta interneurona y frenas a la neurona motora. Entonces hay fármacos que pueden inhibir este 5-HT3. ¿Quiénes son? Los mismos de acá, metoclopramida y cisaprida. Entonces metoclopramida y cisaprida, ¿qué hacen? Estimulan 5-HT4 y bloquean 5-HT3. Y por eso son procinéticos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen estos. Entonces ahora vamos a ir viendo ya más fácilmente cada uno de estos fármacos. Entonces vamos a ver los antagonistas de los receptores de dopamina. Habíamos dicho que esta interneurona es inhibida por la dopamina. Entonces, si yo bloqueo receptores de dopamina, desinhibo a la neurona. ¿Eso quién hace? La metoclopramida y la domperidona. Entonces, la dopamina inhibe, y entonces por eso es procinético el bloqueo de receptores D2. Y también es antiemético. De por sí un procinético, como promueve contracción hacia abajo, ya es antiemético. Pero cuando veamos los antieméticos vamos a ver que existen receptores D2 en los centros del vómito, que cuando son estimulados la persona vomita, y cuando son inhibidos más bien no vomitas. Entonces la metoclopramida y la domperidona también son antieméticos, porque trabajan en los centros del vómito. Entonces son antieméticos y procinéticos. Ahora, esta es la domperidona. Entonces la domperidona es procinético porque bloquea D2 en el sistema nervioso entérico, ¿no? Y es antiemético porque bloquea D2 en la zona quimioreceptora. Es procinético y antiemético. Se da por vía oral, básicamente. Es medio light, pero no pasa la barrera. En cambio, la metoclopramida sí pasa la barrera y puede bloquear D2 en las zonas internas del sistema nervioso y traer problemas extrapiramidales, temblores, sensaciones de angustia. En cambio, la domperidona no pasa la barrera, no produce esos problemas. La metoclopramida sí pasa la barrera, entonces puede producir esos problemas, ¿ya? Pero es mejor procinético, pero puede producir movimientos anormales, extrapiramidalismo. La domperidona no. Ambas, la domperidona y la metoclopramida, pueden estimular la liberación de prolactina en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la prolactina que se secreta en la hipófisis es una hormona que tiene un factor inhibidor. El factor inhibidor de la secreción de prolactina es la dopamina. Hemos dicho que la metoclopramida y la dopamina bloquean D2. Entonces pueden bloquear D2 en la hipófisis y aumentar la producción de prolactina. ¿Y por qué la domperidona que no pasa la barrera puede entrar a la hipófisis? Porque la hipófisis no tiene barrera hematoencefálica. La zona quimioreceptora tampoco tiene, por eso la domperidona entra ahí. Que son zonas que no tienen barrera. La hipófisis no tiene barrera porque tiene que estar regulando todo el metabolismo, ¿cómo va a tener barrera? Y la zona quimioreceptora del vómito tampoco tiene barrera porque su trabajo es detectar sustancias tóxicas y hacer que vomites, entonces no tienen barrera. Como no tienen barrera, la domperidona puede entrar ahí, al igual que la metoclopramida, y aumentar la prolactina. Cuando tú aumentas la prolactina, puedes producir galactorrea en la mujer, sobre todo, o trastornos del ritmo menstrual. Y en el hombre puedes perturbar la libido. ¿Ya? Esos son efectos adversos
de la metoclopramida de la dopamina. Ok, acá tenemos los reguladores de receptores de serotonina, donde vamos a ver a la metoclopramida, que sí pasa la barrera. Ya hemos analizado estos reflejos, entonces hemos dicho que si yo activo 5-HT4, ¿tengo rol procinético o no? ¿Ah? Para tener el rol procinético tengo que activar la 5-HT4 para que se active esto. O tengo que activar 5-HT3 o inhibir 5-HT3. Inhibir 5-HT3 para bloquear esto, ¿no? Eso es lo que hacen la cisaprida y la metoclopramida, ¿no? Bloquean 5-HT3, entonces ya no se inactiva la neurona, estimulan 5-HT4, entonces se activa la neurona, ¿no? Entonces, el rol procinético de cisaprida y metoclopramida es por bloqueo 5-HT3 y activación 5-HT4. Pero la principal causa es la activación 5-HT4, ¿no? Entonces ahí entran la metoclopramida, la cisaprida, la mosaprida y un montón de pridas que han venido después. Su principal efecto es 5-HT4. O sea, estimulación 5-HT4 y también en forma secundaria bloqueo 5-HT3. Es lo mismo, ¿ya? Pero la metoclopramida además bloquea de 2. Entonces, ¿por qué es procinética la metoclopramida? 1, porque activa 5-HT4. 2, porque bloquea 5-HT3. Y 3, porque bloquea de 2. ¿Ya? Además puede ir a la zona, al centro del vómito y a la zona quimioreceptora, y ahí puede bloquear 5-HT3 y bloquear de 2. Y entonces bloquea el vómito. Es también antiepiléptica. Esta es la cisaprida, que ya la hemos analizado. La cisaprida, su nombre comercial es Prepulsil. Su principal efecto procinético es activar 5-HT4 y se puede usar en estos problemas, en la dispepsia, en la enfermedad de reflujo, en la gastroparesia. En el colon, en el intestino delgado trabaja poco, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas de la cisaprida? La cisaprida no bloquea de 2, entonces ¿producirá problemas extrapiramidales? No, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, qué bien, pero el problema es que bloquea canales tardíos de potasio. Y entonces eso, ¿se acuerdan de la repolarización? La despolarización es ingreso de sodio. La repolarización, ¿qué cosa es? ¿Ah? Salida de potasio. La cisaprida, así como muchos fármacos, bloquean canales de potasio. Entonces, ¿qué puede traer? Arritmias. Ese es el problema de la cisaprida. Y la mosaprida, que es su prima, también. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Entonces, no hay que abusar de ellos, de estos fármacos, ¿ya? Porque no quiere decir que porque te tomes una pastillita vas a tener ya arritmia, pero si tomas muchas puedes tener, hay que tener cuidado, ¿no? En cambio, la metoclopramida no produce arritmias. Te puede traer extrapiramidalismo, porque entra en la zona, ¿cómo se llama? Sistema lineal. No en el amigo estriatal, la de la psicosis, en el sistema límbico. Son las vías aquí. A ver. Bueno, las vías extrapiramidales del movimiento, ¿no? Si tú bloqueas de 2 ahí, puedes traer problemas extrapiramidales. Son las vías mesolímpicas, ¿ya? Eso puede hacer la metoclopramida. La domperidona no puede hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer eso en la domperidona? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no, ¿qué? No pasa la barrera hematoencefálica, ¿no?
Pero pueden producir, la domperidona y la metoclopramida pueden producir galactorrea, sí, porque bloquean D2 en la hipófisis. Pero si no pasa la barrera, no pasa nada porque la hipófisis no tiene barrera. ¿No es cierto? Ahí está todo. Acá que tenemos. Esta es la metoclopramida, que ya la conocemos. Es un procinético antiguo, pero plenamente vigente. Sobre todo funciona en el esófago, en el intestino, en el estómago, y el colon no funciona casi nada. ¿Qué es lo que hace? Activa 5-HT4 e inhibe 5-HT3. Además, bloquea D2. Y además es antiemético porque bloquea D2 y 5-HT3 en la zona quimioreceptora. Se puede dar por vía oral, se puede dar por vía parenteral, metabolismo hepático, excreción renal. Estas son manejos de dosificación de metoclopramida. La metoclopramida se puede dar porque el paciente tiene un poco de vómitos, porque el paciente tiene ilio o porque le vas a dar quimioterapia. Así de buen procinético y antiemético es. ¿Ya? Hasta hace un tiempo era el mejor antiemético para la quimioterapia. Ahora han salido otros fármacos buenos, ¿no? Reacciones adversas de la metoclopramida. Como bloquea D2 en las vías mesolímbicas, trae problemas del control del movimiento extrapiramidales. Si tú le estás dando metoclopramida a un paciente y lo ves muy nervioso, angustiado, que se mueve, inmediatamente suspende la metoclopramida. Y puede ir a la hipófisis, bloquear receptores D2 y traer galactorrea, amenorrea o trastorno de la libido. Este es un producto un poco más nuevo, es el Tegaserot. Es muy parecido a la metoclopramida. Es un estimulante 5-HT4, pero más selectivo para el colon. Entonces sirve para el estreñimiento, pero sobre todo sirve para el síndrome de intestino irritable. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí es procinéticos. Ya solo nos falta antieméticos, porque esta clase es gigantesca. Entonces vámonos con antieméticos. ¿Ya? Para entender antieméticos hay que entender esto, que nos explica cómo es que funciona el vómito. ¿Y cómo es que uno vomita? Uno vomita cuando se estimula el centro del vómito. Si de alguna manera tú estimulas el centro del vómito, vas a vomitar sí o sí. Y el vómito es un reflejo muy complejo, donde la vía aérea se tiene que cerrar, vomitas. No vamos a analizar eso, pero vamos a tener el concepto de que cuando se estimula el centro del vómito, la persona vomita, sí o sí. ¿Dónde está el centro del vómito? En el bulbo traqueal. Entonces la idea es cómo se estimula el centro del vómito. Una forma de estimularse el centro del vómito es a través de la zona quimioreceptora gatillo del bulbo. Estimula el centro del vómito y vomitas. ¿Cómo se estimula la sigma quimioreceptora? Porque esta zona quimioreceptora no tiene barrera. Esta es la barrera, barrera hematoencefálica. Esta no tiene barrera, entonces esto sensa tóxicos en sangre. Y esos tóxicos, ¿qué hacen? Estimular 5-HT3, D2 o M1, y eso activa la zona quimioreceptora, esta quita el vómito y vomitas. Entonces, citotóxicos, opioides, digital, levodopa, bromocriptina, pomirfina, que estén en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo, tóxicos bacterianos, etcétera, químicos, estimulan estos receptores y uno vomita, porque la zona quimioreceptora estimula el centro del vómito. Otra forma de vomitar es con irritantes locales en el tubo digestivo, ¿ya? Citotóxicos, radiación, alcohol, virus, bacterias, estimulan receptores enterocromafines que estimulan 5-HT3 y hacen estimulación aferente del vago. El vago sube y estimula la zona quimioreceptora por estos receptores. O pasa al sistema nervioso central y estimula el núcleo del tracto solitario. ¿Estimulando qué cosa? 5-HT3, D2, M1, igualito, pero además H1. Y este núcleo del tracto solitario puede estimular el centro del vómito.
Entonces ya hay círculos viciosos que se forman acá, porque la quimioreceptora puede estimular también y acá, y entonces ya hay círculos viciosos. Cuando el médico te examina y pone la paleta en la lengua, ¿qué está estimulando? El glosofaríngeo y algunas aferencias del trigémino, la faringe. Esos van y estimulan 5-HT3 de 2-M1H1 en el núcleo del tracto solitario, y el núcleo estimula el centro de vómito y vomitas. O tienes náuseas también, ¿no? Porque si vomitas, lo vomitas al doctor. Ya. Otra forma en cual hay para inducir vómito es a través del sistema vestibular, o sea, del oído interno. El oído interno, hay unas enfermedades que hemos visto, la cinetosis, la enfermedad del movimiento. Hay otros trastornos vestibulares y hay los aminoglucósidos, que son drogas tóxicas del oído interno, antibióticos que producen toxicidad, dañan el oído. O ya sea que tú tienes una enfermedad de Menetier, una cinetosis, un síndrome vestibular, una toxicidad por aminoglucósido, el oído interno está mal. ¿Y cuál es su respuesta? Mandar estimulaciones al cerebelo. Estimular en el cerebelo receptores H1 y muscarínicos, M1. Y el cerebelo estimula el centro del vómito y vomitas. Otra forma de estimular el centro del vómito es desde el control cortical, los centros superiores del cerebro. ¿Ya? Cuando tú tienes una impresión o a veces algo pasa o te acuerdas de algo y te viene, eso es la corteza. Los pacientes que reciben quimioterapia están yendo al hospital y ya están con náuseas, porque ya su corteza está avisándoles. Entonces, con los centros superiores del cerebro también se puede estimular el centro del vómito y vomitar. Y por supuesto con los sentidos también. El olfato, el gusto, cuando algo está muy feo, te estimula receptores corticales. Y esos receptores corticales estimulan al centro del vómito y vomitas. Entonces, todos estos son los reflejos por los cuales uno vomita. Es muy complejo y tiene círculos viciosos, como hemos visto. Pero a nosotros lo que nos importa es qué es un antiemético. Entonces, al final, ¿un antiemético qué es? Aquellos fármacos que pueden bloquear estos receptores. Fuera de la barrera o dentro de la barrera. Entonces, la domperidona es antiemético. La domperidona que bloquea de dos, fuera de la barrera, dentro de la barrera. Fuera, acá está, pues. ¿La domperidona es antiemético? La cisaprida es antiemética. Puede ser un poquito porque bloquea 5-HT3, pero su rol principal es estimular 5-HT4. Entonces no es tan antiemético la cisaprida. ¿La metoclopramida es antiemético? Sí, porque bloquea aquí y bloquea aquí, porque pasa la barrera. Entonces la metoclopramida es un buen antiemético. ¿Los anticolinérgicos son antieméticos? Todos los anticolinérgicos pueden ser antieméticos porque bloquean aquí y bloquean aquí. ¿Los antihistamínicos son antieméticos? Sí, porque los antihistamínicos bloquean M1 y H1. M1 bloquean acá, M8 y H1 bloquean acá, M1 y H1 bloquean acá. Los antihistamínicos son anticinetóxicos. ¿Te acuerdas de la cinetosis, los antihistamínicos, el cerebelo, el oído interno? Sí son. La metoclopramida es anticinetóxica. La metoclopramida viene por acá, es anticinetóxica. ¿La metoclopramida bloquea H1 o M1? No, bloquea 5-HT3. Entonces la metoclopramida es anticinetóxica. No. Los antihistamínicos sí. Los anticolinérgicos también, porque bloquean M1. Pero la metoclopramida será antimética, pero no es anticinetóxica. ¿No es cierto? Muy bien, a eso se resumen los antieméticos.
¿Ya? Y ahora vamos a revisarlos más o menos puntualmente. Entonces acá tenemos uno que no hemos conocido hasta ahorita, que es el ondansetron, el granisetron y otros más que han venido con él. ¿Qué hace el ondansetron? El ondansetron es como la metoclopramida, pero un poquito más eficaz. Bloquea 5-HT3. Entonces el ondansetron bloquea aquí y bloquea aquí. ¿La metoclopramida es un buen antiemético? Sí. ¿El ondansetron será un buen antiemético? Sí. Con mayor razón, porque es un poquito más eficaz. De tal manera que antes el mejor antiemético para quimioterapia, aunque en la quimioterapia se usan varios antieméticos, pero el más adecuado, el que más se usaba, más se repetía, era la metoclopramida. Hoy ha sido media desplazada por el ondansetron. Y el mecanismo de acción es el mismo, estimula el bloqueo 5-HT3. ¿El ondansetron será muy buen procinético? No, porque la metoclopramida es buen procinético porque estimula 5-HT4. El ondansetron no estimula 5-HT4, solo bloquea 5-HT3. Un poquito procinético será, pero no es buen procinético. Ese es el ondansetron. El ondansetron tiene otros que han venido después, pero que no lo han superado. Tiene una ventaja también el ondansetron, se administra una vez al día, 8 miligramos, por vía oral o por vía endovenosa. Pero si tú ya vas a hacer esquemas antieméticos con ondansetron para quimioterapia, muchas veces hay que darle en infusión, en bomba de infusión. Porque los vómitos que inducen los quimioterápicos a veces son muy fuertes. Entonces aquí está el ondansetron, tiene bastante beneficio antiemético, se usa vía oral, vía endovenosa, no tiene problemas, no produce reacciones adversas, es una droga bastante noble. ¿Por qué es antiemética? Porque bloquea 5-HT3, ¿dónde? En la quimioreceptora y en el núcleo del tracto solitario. En la zona quimioreceptora y en el núcleo del tracto solitario. Eso es el ondansetron. ¿Para qué se puede usar el ondansetron? Para quimioterapia, para radioterapia, para otras causas de vómitos, para la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica son los vómitos del embarazo, ¿no es cierto? En las embarazadas hay que tratar de no dar fármacos. Si la embarazada vomita, hay que calmarla, hay que tranquilizarla, hay que sacarla a dar vueltas, distraerla y se le pasan los vómitos. En algunos siguen y siguen, entonces me da hielo picado. Que coma todo el hielo picado toda la tarde mirando televisión, se le pasan los vómitos. En las que no se les pasa, no se les pasa, porque hay mucha hiperemesis gravídica, entonces hay que llegar hasta el médico. Y los doctores les dan antieméticos. Una costumbre no muy buena para mí es darle antihistamínicos, Gravol. Porque los antihistamínicos, la histamina es una hormona, es una sustancia que participa en la diferenciación celular. ¿Y qué es el embarazo si no es una diferenciación celular? Donde de una célula pasan a un organismo tan complejo como nosotros. Entonces, dar antihistamínicos ahí, no sé yo, pero eso es lo que se hace. Bueno, pero el ondansetron no pasa nada. Lo que hay que dar es ondansetron, sí, pero el inserto del ondansetron no lo autoriza para el embarazo. O sea, ya son problemas del Orinoco que nadie lo sabe ni yo tampoco, ¿no? Pero así es la cosa. Pero si tú te vas a la investigación científica, sí podrías usar en el embarazo ondansetron. Pero en el ámbito comercial, no. Ya es una contradicción que es difícil de superar. Bueno, ya sabemos que va por vía oral, por vía parenteral, bien estreñido, no produce bloqueo de canales de potasio, no hay problema, es un fármaco bien noble, él y todos los que vienen con él.
Los antagonistas de receptores de dopamina. Ya hemos dicho quiénes son, la metoclopramida y la domperidona. Ya para qué vamos a hablar más de ellos, ¿no? Y sabemos sus efectos adversos y todo. Fenotiazina. Las fenotiazinas son las drogas que se usan para la psicosis. ¿Qué hacen? Bloquean D2. Si bloquean D2, ¿serán antieméticas? ¿Ah? Por supuesto que sí. Todo aquel que le bloquee D2 es antiemético, porque bloquea acá y bloquea acá. Es antiemético. ¿Las fenotiazinas son antieméticas? Sí son, pues. No serán excelentes antieméticos, pero sí son. Los antihistamínicos son antieméticos, por supuesto, porque bloquean H1 y M1. Entonces, tú te vas al cuadro, vamos a que está más cerca, bloqueas H1, acá, bloqueas M1, bloqueas H1, bloqueas M1. Entonces, sí son. Sobre todo los de primera, o solo los de primera, mejor dicho, ¿no? Para cualquier tipo de vómitos, de distintas causas, y para la cinetosis también. Se pueden dar por vía oral y parenteral. Todos los anticarinérgicos que existen, como la escopolamina, ¿tienen efecto antiemético? Sí, porque bloquean M1. ¿Ya? Entonces bloqueas en el M1 en donde quieras y ya es antiemético. Estos son los cannabinoides. O sea, el dronabinol y otros que vienen con él. Son drogas que derivan de la marihuana porque estimulan receptores cannabinoides, ¿ya? Porque nosotros producimos sustancias cannabinoides en nuestro sistema nervioso y por eso tenemos receptores cannabinoides, o sea, receptores CB, tipo 1 y de otros tipos. Estas drogas que derivan de la marihuana, uno de los fármacos de tantos que hay es el dronabinol. Acá dice dronabinol. Vienen en tabletas y se dan para los vómitos de quimioterapia. No tendrán la eficacia del ondansetron, de la metoclopramida, pero a veces pueden servir. Y donde más sirve es en los pacientes que tienen vómitos o hiporexia, en los pacientes que tienen SIDA. ¿Ya? En los pacientes que tienen SIDA y no comen, están anorécticos, esto les estimula y comienzan a comer. No se entiende muy bien el efecto antiemético y orexígeno, o sea, de producir hambre del dronabinol y sus congéneres. Se sabe que es muy probable a través de receptores cannabinoides, porque son derivados de la marihuana, pero no se entiende muy bien cómo funciona. Pero sí funcionan como antiméticos en algunas condiciones y como orexígenos también. Pero como cualquier marihuana, cualquier cannabis, pueden producir activación simpática, risa fácil, efectos paranoides, pueden tener dependencia, síndrome de abstinencia, porque es un cannabinoide, ¿no? Pues así nomás no se usa cuando es muy necesario. Acá están los receptores cannabinoides. Son receptores del núcleo del tracto solitario y de zona quimiorreceptora. ¿Cómo la estimulación de estos receptores induce antiemesis e induce orexígeno? No se entiende bien, pero es una realidad. Así pasa y para eso se usa. ¿Ya? Ya, lo demás yo creo que no tiene mucho que ver. Ok. Muy bien, entonces. No han venido mucho porque deben ser muy patriotas y